Perdí todo intentando cumplir mi sueño, pero no me perdí a mí mismo. 2024, ese año quedó grabado en mí como una cicatriz, pero también como el año en que aprendí más de lo que jamás imaginé. Yo solo quería cumplir un sueño que muchos tienen, pero pocos se atreven a perseguir. Quería independencia, libertad, romper el ciclo de la rutina. Quería dejar de vivir al día y empezar a construir algo que me permitiera ser libre. Y encontré una opción que parecía prometedora, la bolsa de valores. Leí libros, vi videos, tomé cursos, investigué, aprendí, me preparé como nunca. Veía historias de personas que lo habían logrado. Personas que empezaron sin nada y terminaron ganando cifras que antes solo imaginaban. Y yo pensé, ¿por qué no yo? Y así comenzó todo, con un impulso, con determinación, con una esperanza ardiendo dentro de mí. Para empezar, necesitaba capital, y ahí fue donde tomé la primera gran decisión: pedir dinero prestado. No solo a bancos, también a familiares. Sabía que era un riesgo, pero me dije a mí mismo, si lo hago bien puedo devolver todo en pocos meses. Voy a poder ayudar a mi familia también. Al principio, las cosas marchaban bien. Muy bien, de hecho, las primeras inversiones dieron frutos. El entusiasmo crecía. Cada ganancia era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Y no era solo dinero, era la ilusión de estar haciendo algo distinto, de estar construyendo algo mío. Pero la bolsa no es un juego de certezas, y lo que sube también puede caer. Un día llegó la primera pérdida fuerte. Me paralicé y no lo vi venir. Pensé que era un tropiezo normal, parte del proceso, así que me mantuve firme, confié en que podía recuperar lo perdido. Pero no fue así. Al poco tiempo vino otra pérdida, y luego otra, y antes de darme cuenta el dinero ya no estaba creciendo, estaba desapareciendo. Intenté recuperarme, tomé más riesgos, busqué movimientos rápidos, y cometí el error más común de alguien desesperado. Me aferré a la esperanza, en lugar de aceptar la realidad. No supe retirarme a tiempo, no supe decir hasta aquí. Y lo que era una oportunidad se volvió un problema, grande, grave. Los pagos a los bancos comenzaron a vencerse, las llamadas empezaron a llegar, los intereses subían, la presión crecía. Y lo peor, los rostros de mis familiares que habían confiado en mí, esos rostros me dolían más que cualquier pérdida financiera. No sabía cómo explicarles que no podía devolver el dinero. Aún no sabía cómo decirles que lo había perdido, que lo había arriesgado todo y había fallado. Y entonces comenzó mi verdadera batalla, no con la bolsa, no con los bancos, conmigo mismo. No fue una caída rápida, fue lenta, dolorosa, como ver cómo una gota de agua orada una roca hasta partirla en dos. Todo lo que parecía firme comenzó a tambalearse. Las primeras deudas impagas se volvieron el principio de un infierno silencioso. Al principio intentaba mantenerme positivo. Creía que con un último esfuerzo todo iba a acomodarse. Pero ese último esfuerzo se convirtió en otro préstamo, y luego en otro, y después en un callejón sin salida. Quise evitar las llamadas de los bancos. Apagué el celular durante horas. Ignoraba los correos. Esos mensajes con letra fría y números rojos que me recordaban que debía, que estaba atrasado, que la fecha límite se vencía. Otra vez. Me comencé a esconder de todo, pero principalmente me escondía de mí. Ya no quería salir, no quería ver a nadie, no quería explicar lo inexplicable. Y por dentro sentía que algo se había roto, porque no era solo perder dinero, era perder confianza, la confianza de los demás y la mía. Dormía poco, soñaba con deudas, despertaba con el pecho apretado. Y no lo decía a nadie, guardaba la compostura por fuera, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos.
Me empecé a enfermar, no físicamente al principio, pero emocionalmente estaba destrozado. Me dolía el estómago cada vez que pensaba en los pagos. Me dolía la cabeza al imaginar los intereses. Me dolía el alma al recordar a los que me habían prestado con buena fe. ¿Y cómo lo pagaba? Con silencio, con distancia, con promesas que cada vez sentía más lejanas de cumplir. Fui dejando de hacer lo que me gustaba. Todo era peso, todo era responsabilidad, todo era culpa. Y ahí entendí lo que muy pocos te dicen. La deuda no solo es dinero, es emocional. Te roba la paz, te llena de vergüenza, te encierra en una cárcel sin barrotes, pero con miedo. Un día recuerdo que me vi al espejo y no me reconocí. Tenía la mirada vacía, los hombros caídos, parecía 10 años mayor. Y lo peor, sentía que ya no valía nada. Ese día toqué fondo. Me senté en el suelo sin luz, en silencio, y lloré. Lloré con todo el peso acumulado. Lloré como un niño, solo que ya no era niño. Pensé incluso en renunciar a todo, desaparecer, huir, que todo terminara. No era fuerza, no era valentía, era simplemente un susurro interno que me decía, aún puedes cambiar esta historia. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, hablé con Dios, no con palabras grandes, ni con rezos largos. Solo dije, no me abandones, dame fuerza para seguir, porque solo no puedo. Y aunque nada cambió en ese instante, algo sí cambió en mí. Ese fue el verdadero primer paso de mi recuperación, no el dinero, no los bancos, no un curso. Fue aceptar mi verdad y no rendirme, aunque doliera. Reconstruirse no es tan bonito como suena, no es una frase inspiradora, es dolor, es vergüenza, es pararse frente al espejo y reconocer que fracasaste, pero aún así decidir seguir. Después de tantos errores, lo primero que hice fue enfrentar lo que había evitado, las deudas. Empecé por ahí. Tomé un cuaderno, una hoja de Excel, y escribí cada peso que debía, cuánto era a los bancos, cuánto a cada familiar, los intereses, los pagos vencidos, todo. Me temblaban las manos al ver la suma. Era brutal, pero al menos ya no era un monstruo invisible, era real, y lo real se puede enfrentar. Empecé a contactar a los bancos, pedí reestructuras, negocié intereses. Me senté frente a lo que más miedo me daba y empecé a poner orden. También hablé con quienes me prestaron. Algunos me entendieron, otros me reclamaron y lo entendí. Ellos también tenían sus propias cargas, pero preferí enfrentar esa incomodidad que seguir huyendo de ella. Mientras tanto, tenía que generar algo, cualquier cosa, porque las cuentas no esperaban, y los bancos, mucho menos. Ahí fue donde me lancé a algo que nunca imaginé, vender por Facebook. Busqué productos con algo de margen, publiqué, respondí a mensajes. Iba a entregar. A veces ganaba poco, a veces no ganaba nada, pero esa sensación de volver a producir, aunque fuera pequeño, me devolvía una chispa de dignidad. Después pensé, si ya no puedo ganar como antes, al menos voy a aprender. Y fue así como me metí de lleno a aprender nuevas habilidades: edición de video, copywriting, publicidad digital, TikTok, YouTube. No tenía mucha idea de nada, pero tenía algo que vale más que cualquier título: hambre de salir adelante. Subí mi primer video sin saber mucho, poca edición, poca calidad, pero era honesto. Y poco a poco alguien comentaba, alguien compartía, y eso me levantaba el ánimo, porque ya no era solo cuestión de dinero, era sentir que todavía tenía algo que aportar, que aún podía construir algo, aunque fuera desde cero. Y así fui saliendo, no de golpe, no sin recaídas, pero cada día un pasito más. Me encomendaba a Dios todas las noches, no para que borrara mis errores, sino para que me diera fuerza de resistir el proceso. Y descubrí algo poderoso.
La fe no es negar la realidad, es seguir de pie, incluso cuando todo parece perdido. Dicen que levantarse después de una caída te hace más fuerte, pero nadie te cuenta lo difícil que es levantarte cuando ya no tienes fuerza en las piernas. Después de tocar fondo, comencé el proceso más duro de mi vida, reconstruirme desde cero. Y no solo hablo del dinero, hablo de algo más difícil de recuperar: mi confianza, mi dignidad, mi paz interior. Ya no podía seguir viviendo como antes, tenía que hacer algo distinto, así que empecé a ordenar el caos. Tomé una libreta y empecé a escribir todo lo que debía, todo lo que debía hacer. Y lo más importante, todo lo que ya no podía seguir haciendo. Llamé a bancos, sí, con miedo, con la voz temblorosa, pero los enfrenté, pedí reestructuras. Acepté condiciones, renuncié a beneficios, me tragué el orgullo y negocié. Después hablé con familiares. No fue fácil. Algunos entendieron. Otros no. Algunos me dijeron cosas duras y dolieron. Pero preferí eso a seguir escondido. Una vez puesto en marcha ese proceso, sabía que no bastaba con sobrevivir, tenía que volver a generar. Y fue así como comencé a vender productos por Facebook. No era el gran negocio, no era el sueño de libertad financiera, pero era algo. Buscaba artículos económicos que pudiera mover con rapidez. Hacía publicaciones. Me aprendí a responder con amabilidad, entregaba a domicilio, me enfrentaba a clientes difíciles, aprendí a tener paciencia. Cada venta, aunque fuera mínima, era como una piedra menos en mi espalda. Recuerdo que la primera vez que vendí algo y con eso pagué una parte de un recibo. Sentí una emoción indescriptible, no por la cantidad, sino por lo que representaba. Yo podía volver a caminar. Pero también sabía que eso no sería suficiente. Necesitaba crecer y para eso tenía que aprender. Empecé a estudiar por mi cuenta. Veía videos sobre marketing, edición de video, ventas digitales, manejo de redes. Aprendí a usar herramientas básicas, cometí errores, volvía a intentar y luego surgió una idea. ¿Y si comparto lo que estoy viviendo? ¿Y si en lugar de esconderme, uso mi historia para conectar con otros? Así fue como comencé a crear contenido, al principio en TikTok, después en YouTube. Y poco a poco fui mejorando, no en número de seguidores, que también, sino en mí. Volví a sentirme útil. Volví a tener algo que me entusiasmara, volví a creer que podía aportar algo al mundo. Pero eso no quiere decir que todo fue fácil. La ansiedad no desapareció. De hecho, a veces aparecía más fuerte, sobre todo en las noches. Aún así, todos los días me encomendaba a Dios, a veces con fe, otras veces solo con esperanza. Le pedía lo mismo: fuerza para resistir, claridad para decidir, paz para dormir. Y poco a poco, día a día, fui saliendo. No de golpe, pero sí con paso firme. Empecé a ver resultados, pequeños pero reales. Pagos que antes eran impagables, ya no me asfixiaban. Mensajes que antes me causaban miedo, ahora eran solo recordatorios. Y lo más importante, mi mente ya no estaba tan rota. Hoy miro atrás, y no sé si llamarlo una caída o una bendición disfrazada, porque aunque perdí muchas cosas, gané otras que el dinero jamás podría comprar. Y descubrir que la vida no se trata solo de acumular, sino de resistir cuando todo se derrumba, y aún así decidir levantarse. Estoy a punto de terminar de pagar todas mis deudas. Las cuentas que antes me quitaban el sueño ya no me controlan. Sigo pagando, sí, pero ahora lo hago con otra actitud. Ahora cada peso que entrego lo hago con orgullo, porque nadie me lo regaló, porque lo luché, porque me costó lágrimas, noches en vela, silencio, rechazos, vergüenza, pero también valentía, fe, humildad y coraje. La ansiedad sigue apareciendo a veces. No lo niego. Hay días en los que mi mente vuelve al miedo, en los que el recuerdo del fracaso quiere sentarse conmigo otra vez. Pero ya no le doy la silla,
ya no lo alimento. Ahora tengo herramientas, tengo fe, tengo propósito. He aprendido que nadie te va a venir a rescatar, que esperar a que el mundo te salve es la forma más rápida de hundirte. Pero también he aprendido que no necesitas tenerlo todo para comenzar otra vez. Solo necesitas una decisión, un paso, una acción pequeña que pueda cambiar la dirección de tu vida. Y también entendí algo muy importante: no todos te van a apoyar. De hecho, en tu peor momento, verás quienes realmente están contigo. Y aunque al principio eso duele, luego se vuelve un filtro. Te queda la gente que importa, la que no te juzga, la que no te mide por tus errores, sino por tu voluntad de volver a intentarlo. Si estás escuchando esto y te encuentras en ese punto oscuro donde todo parece perdido, déjame decirte algo que me hubiera gustado escuchar a mí. No eres un fracaso. Estás en medio de un proceso, y el dolor que ahora te parece inútil es el material con el que mañana vas a construir algo más grande que tú mismo. Resiste, aunque duela, aunque no veas salida aún, aunque nadie entienda lo que estás viviendo. Y sobre todo, no pierdas tu fe, porque no hay deuda más grande que rendirse cuando todavía puedes intentarlo. Hoy sigo aprendiendo. Sigo creciendo, sigo creando. Y si mi historia puede servirle a alguien más, entonces todo lo que viví valió la pena. Porque al final, no importa cuánto caíste, importa quién decides ser después de la caída. Si esta historia te hizo reflexionar, si estás pasando por algo parecido, o si conoces a alguien que lo necesita escuchar, compártela, suscríbete. Porque aquí estamos para crecer, para levantarnos y para ayudarnos entre los que sabemos lo que es tocar fondo y seguir de pie. Esto es más que una historia, es una prueba de que sí se puede, y tú también puedes.